digo arrancaba porque estuvimos charlándolo, de lo que estuvimos haciendo hasta ahora, ¿sí? Tratemos de poner un poquito las cartas sobre la mesa y decir qué estuvimos haciendo. Hasta ahora, entonces, empezamos repasando lo que vimos en F1, las cosas de F1, aunque después me contaron que no fue tan repaso. Sí, solo 4 clases recién. Sí, estoy de acuerdo con Franco. Parece que hubiese pasado mucha agua bajo el puente. Y entonces estuvimos haciendo ese repaso o vista de nuevo, si quieren, de los conceptos de física 1 que nos servían de un sistema de 1 grado de libertad para poder abordar estos sistemas más complejos de 2 o más grados de libertad, sistemas mecánicos, que nos permiten hablar de estos fenómenos ondulatorios que tenemos cuando tenemos resortes con masitas en este caso, ¿sí? Entonces, aprendimos de alguna manera que cuando llevamos esto a 2 o más grados de libertad, nos conviene un poquito cambiar ese sistema de coordenadas del que veníamos trabajando. Esto ahora ya parece algo más de todos los días. Y aprendimos a plantear las cosas y los beneficios de plantear las cosas desde la posición de equilibrio de cada masita. A partir de ahí encontramos que teníamos sistemas de ecuaciones homogéneas y acopladas, y encontramos que había una manera muy útil, que es pasar a un sistema matricial, o sea, el mismo sistema de ecuaciones lo traspaso a una representación matricial, y que podíamos utilizar esa herramienta matemática que habíamos aprendido en sus primeros inicios en el CBC, que es autovalores y autovectores, para poder comprender los movimientos más generales del sistema. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿qué representación, qué interpretación física tienen esos autovectores y esos autovalores? Eso. Son las frecuencias de los modos normales. Exacto, los autovalores corresponden a las frecuencias. Hola, ¿qué le pasa a mí? Se volvió loco. Ahí está. Las frecuencias de los modos normales, frecuencias normales, mientras que los autovectores, ¿qué corresponden? Relación de amplitudes. A la relación de amplitudes, exactamente, en un modo normal. ¿Está bien? Sí, también puede estar asociado con las velocidades, como dice Martín. Pero básicamente los autovectores en realidad me están dando la relación entre las amplitudes del desplazamiento, porque está planteado en el desplazamiento, ¿sí? Después uno puede hacer la traducción a velocidades y se observa que el mismo autovector me sirve. También vimos que hay algo que surge un poco por decantación de todo este sistema, que son las coordenadas normales, que hoy vamos a retomarlas, vamos a hacer un review de esto, pero ¿quién me cuenta qué quedó en la cabeza? Porque nosotros no hablamos mucho de coordenadas normales, diría que no hablamos nada. ¿Qué quedó en la teórica? ¿Qué es una coordenada normal? Parece que no quedó mucho. Liliana ahí se anima y dice, las que desacoplan el sistema. Las coordenadas buenas, bien. Entonces, si quieren, es un artilugio matemático, y hoy lo vamos a retomar, para poder desacoplar el sistema y poder decir que tengo problemas unidimensionales equivalentes. ¿Sí? Lo dejo en pausa y lo retomamos en un ratito. ¿Qué otra cosa hicimos? Hicimos también, aplicamos condiciones iniciales sobre esos sistemas acoplados, que son parámetros fijos a un tiempo determinado, y luego uno los puede dejar evolucionar, y encontramos nuevas e interesantes situaciones como los batidos, que hoy le dimos un montón de energía a eso, y encontramos que hay cosas interesantes para analizar cuando tengo sistemas acoplados. Vamos a seguir trabajando sobre sistemas acoplados. La clase que viene vamos a trabajar sobre los sistemas de n masitas, vamos a ver cómo podemos resolver esos sistemas, y más adelante vamos a trabajar sobre sistemas de n péndulos acoplados, y así vamos a ir viendo qué interpretaciones físicas nos sirven de esos resultados que vamos teniendo.
Bien, entonces, ¿qué es lo que nos queda de todo esto? ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda de la clase 1, vimos el forzado y el amortiguado de una masita. La pregunta es, ahora yo tengo el ejercicio, por ejemplo, que resolvimos la clase pasada, de 2 péndulos acoplados, y fuerzo ese sistema. ¿Qué pasa cuando yo estoy forzando ese sistema? Porque la clase pasada no lo estábamos forzando. La clase pasada lo que hicimos fue dejarlo evolucionar, darle una condición inicial y dejarlo evolucionar. Entonces lo que queremos ver es ese forzado, ¿sí? ¿Todos les queda muy en claro la diferencia entre una condición inicial y un forzado? ¿Alguien me lo cuenta? Porque así me quedo tranquila que realmente comprenden la diferencia entre condición inicial y forzado. Y una condición inicial es justamente inicial y es en tiempo cero. En cambio, un forzado, vos le aplicás una fuerza todo el tiempo a una partícula. Exacto. La clave es esa. Uno es algo que yo saco de su equilibrio, condición inicial, la saco de su equilibrio, lo suelto, ya sea con una velocidad o sin una velocidad inicial, y lo dejo evolucionar al sistema. Ya no interfiero más sobre el sistema. El forzado, en cambio, es un motorcito continuo que está forzando el sistema a una frecuencia que típicamente llamamos omegón, ¿sí? Omegón, solo porque es omega mayúscula, ¿sí? Y que estoy obligándolo al sistema a moverse a esa frecuencia. No lo puedo dejar evolucionar, porque todo el tiempo lo estoy forzando, con una frecuencia determinada. ¿Qué vimos? A ver si puedo compartir eso. Entonces teníamos el collab de Milton, que quiero que repasemos un momentito entonces, que esto va a ser muy importante a lo largo de la clase de hoy, en donde recordemos entonces que cuando teníamos un forzado podíamos hacer todo el planteo y uno obtenía que variando ese motorcito veía una frecuencia de resonancia a una frecuencia determinada que se parecía mucho a la frecuencia natural de oscilación, ¿sí? Esto va a ser un elemento matemático que ya lo vamos a tomar como algo que conocemos. ¿Está bien? Entonces, volvamos a la clase. Quiero ver cómo voy a hacer para resolver eso que hizo Milton, pero para sistemas de dos o más grados de libertad. Bien, entonces, acá. Antes de meternos con el forzado, voy a explicar algo de coordenadas normales. Vamos a explicar de vuelta quiénes son las coordenadas normales, cómo utilizarlas en sistemas no tan simétricos como los que vieron con Ricardo, porque van a ser el elemento que nos va a permitir resolver de una manera muy elegante los sistemas forzados, ¿sí? Entonces, las coordenadas normales, a las cuales vamos a llamar phi, no psi, que son las de desplazamiento, sino phi, son combinaciones lineales estratégicas de esas coordenadas de desplazamiento que van a permitir desacoplar las ecuaciones de movimiento, ¿sí? Dicho de una manera matemática, a ver si lo escribí. Sí, lo escribí. Acá. Tengo una matriz de transformación que me permite pasar de lo que Ricardo llamó la base mala a la base buena. Es decir, la base buena es la que me desacopla mis ecuaciones y la base mala es la que están todas mezcladas. Imagínense que tienen, en vez de el sistema de 2 partículas, tienen la hornalla de 5 partículas que hizo Magalí hace un par de clases y tienen que poder desacoplar ese sistema, ¿sí? Entonces, la pregunta del millón es cómo defino quién es D, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es empezar por donde hay que empezar, que es la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento la represento en forma general y en forma matricial como esto que está acá. Todos entienden esta notación a esta altura del partido, ¿no? Es el vector de aceleraciones, ¿sí? Básicamente esto sería
psi A, 2 puntos, psi B, 2 puntos, tiqui, 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 psi N, 2 puntos, y tengo muchas partículas, igual a la matriz que me linkea todas, igualado al vector de desplazamiento psi A, psi B, psi N. ¿Sí? Esto depende de las masas y los Ks, básicamente, esta matriz. Fíjense, por aquel que no recuerda las notaciones, aquello que es vector es una rayita arriba, y aquello que es matriz tiene 2 rayitas arriba, y por si alguna vez me olvido poner las 2 rayitas arriba, también le pongo 2 rayitas a la letra. ¿Sí? Eso es un poquito la notación que estamos siguiendo. Entonces, voy a usar esto que está acá. Digo, bueno, no importa quién es D. Ahora veo cómo lo resuelvo quién es D. Voy a agarrar y decir, quiero escribir todo en la base buena. Entonces agarro y escribo psi como D por phi. Ahora, es importante destacar que esta matriz D no va a depender del tiempo, porque no puede ser que la matriz varíe según en qué tiempo esté parada, porque si no es un enjambre esto. Entonces, a psi 2 puntos lo reemplazo por la matriz D, que no deriva, sobre la aceleración de las phies, igualado a esta matriz M, y ahora reemplazo quién es psi, D por phi. Bien, esta es mi nueva ecuación de movimiento, no hice mucho, escrita en la supuesta base buena. Ahora, por lo general una ecuación de movimiento la escribo como aceleración igual a algo, así que eso es lo que voy a hacer ahora. Para escribir esto como aceleración igual a algo, lo que voy a hacer es multiplicar estratégicamente por d a la menos 1 a todo esto. ¿Por qué quiero multiplicar por d a la menos 1 a todo esto? Porque entonces, de este lado, me aparece la matriz identidad y me queda solito el vector de aceleraciones de las coordenadas normales, de las coordenadas buenas. Y de este lado me queda esta multiplicación, ¿sí? Que no es más que lo que llamaban en el álgebra el cambio de base, ¿sí? Que me permitiría desacoplar el sistema. Entonces la pregunta es, esta multiplicación de a la menos 1 por m por d, ¿qué me tiene que dar? ¿Cómo tiene que ser? Esto es una matriz como multiplicación, porque son todas matrices cuadradas. ¿Qué tiene que ser? ¿Qué característica tiene que tener esta matriz para que realmente las coordenadas buenas se estén desacoplando? Tiene que ser una matriz diagonal. Genial. Y entonces, ahí va. Seguramente hay algunos que lo tienen impreso y ya lo colgué ayer y está spoileado todo. Pero bueno. Puede ser que falte un tiempo para Jordan. Entonces, ¿quiénes van a ser los elementos de esa diagonal para que esté desacoplado? ¿Qué característica habían visto con Ricardo que tienen las coordenadas normales? La frecuencia de los modos al cuadrado. Exactamente. La coordenada normal, de alguna manera, lo que vieron con Ricardo es que me desacopla el sistema dejándome problemas equivalentes que oscilan a cada una de las frecuencias normales. Entonces, si esto es un problema unidimensional equivalente, tiene que ser phi 2 puntos igual a menos phi 1 2 puntos igual a menos omega cuadrado por phi 1. O sea que esa matriz es esta matriz. Entonces, si yo digo, ok, si omega 1 al cuadrado, omega 2 al cuadrado, es la matriz diagonal, ¿quiénes son la matriz D y la de matriz D a la menos 1? Las de cambio de base. ¿Cómo? La que está compuesta por los autovectores y su inversa. Exacto. Los autovectores en columnas, como también está diciendo Florencia. Entonces, si recordamos el CBC, esos son los autovectores en columna. Fíjense que todo lo que hicimos cobra aún más sentido, ¿sí? Porque no tenemos que hacer nada, tenemos todo. O sea, resolvimos el problema usando el artilugio matemático matricial, encontramos las frecuencias naturales por sus autovalores, encontramos la relación de amplitudes por sus autovectores, y además toda esa información ya está contenida en la matriz de cambio de base y en la matriz diagonal resultante. ¿Está bien? O sea que en realidad no hay mucho más para hacer.
apliquemos esto a un problema. ¿Hay alguien que tenga alguna duda de esto? Porque en realidad, acá lo remarco, ya lo vieron esto con Ricardo, seguramente un poco más a vuelo de pájaro, pero está en el libro, ¿sí? Ahí les pongo a dónde recuperarlo. Buenísimo, Martín. Bien, entonces, veamos un ejemplo en particular, que es el ejemplo que venimos trabajando en esta clase cuando hicimos las consultas. Péndulos acoplados. Nos olvidamos de los batidos, ¿sí? No importa si las frecuencias se parecen o no. Péndulos acoplados. Cualquier condición, con cualquier configuración vale. ¿Qué llegaron con Cande? Llegaron a que había una frecuencia, que es raíz de G sobre L, cuyo relación de amplitudes es 1 a 1, o sea, se mueven en fase, armoniosamente, y esta es la configuración, mientras que yo tengo otra omega que tiene a G sobre L involucrado, por supuesto, pero en la cual el resorte ahora hace algún rol de acople y permite que las masitas de estos péndulos se muevan a contrafase, pero no con cualquier relación de amplitudes, sino con una relación de amplitudes que depende de las masas del sistema. En el caso particular, en que las masas sean iguales, recuperarán el vector 1 menos 1, que puede ser que lo hayan visto con Ricardo justo el caso de masas iguales. Bien, entonces, lo que llegaron la clase pasada con Candela es que pueden escribir la solución más general del movimiento para cada partícula como psi A igual a A por el coseno de omega 1 más B por el coseno de omega 2, y psi B queda automáticamente linkeada con psi A respetando el autovector. Esta notación extraña que hice, lo hice para remarcar que el autovector está metido acá, no es porque, o sea, estoy mezclando dos notaciones, ¿no? Una que es, no sé cómo llamarla, y la otra es la vectorial, no, pero sirve para interpretar. Claro, eso que dice Matías, eso de la visualización de los vectores, ¿sí? Pero no es formal, nada más, eso quería aclarar. Pero sirve, como dijeron hoy. Bien, ahora, quiero que me piden las coordenadas normales del sistema. ¿Cuáles son las coordenadas que me desacoplan el sistema? ¿Sí? Entonces digo, bueno, voy a lo que vimos hace un ratito y digo, si, ¿dónde estás? Si psi es igual a D por la base buena, entonces, y yo ya tengo las psies y quiero obtener las fies, lo que tengo que hacer es mandar la matriz D para el otro lado como la inversa. ¿Sí? Entonces voy a hacer eso, porque yo ya sé quién es D. D son los autovectores puestos en columnas, no se olviden nunca de eso. Uso la definición de inversa de 2 por 2, así se me es más fácil. La escribo a D a la menos 1, fíjense que me va a quedar dependiente del determinante, de la relación de las masas, y yo qué sé. Y me molesta mucho la cantidad de ventanas que tengo. Y escribo entonces las coordenadas normales. La coordenada normal 1 va a ser la fila 1 de la D a la menos 1 por el vector de las psies, y la coordenada normal 2 es la fila 2 por el vector de las coordenadas de las partículas. Nunca perdamos de vista que las coordenadas de las partículas son las coordenadas reales, mientras que las coordenadas normales son un artilugio matemático estratégico de mucha utilidad para resolver el sistema. Pero lo único que tiene contenido físico medible y real son las psies, las coordenadas de desplazamiento. Entonces, escribo esto y me van a decir, pero ¿y el desacople? Bueno, tengo que tomarme el trabajo de escribir específicamente quién es psi A y quién es psi B, y ver cómo me queda escrito phi 1. Por única vez, voy a hacer esa cuenta, que está escrita acá, ustedes la pueden seguir. Agarro la psi 1 y psi A y psi B que escribí más arriba, las reemplazo, ¿sí? Como profe, la suma y la resta, dale. Perdón que interrumpa, es un poquito más arriba con lo que estaba diciendo de que las que tenían contenido real eran las no acopladas, estoy de acuerdo. En el libro, de hecho, cuando ponían la ecuación final, en función del tiempo, desacoplaban y te ponían XA, el armónico, y al final le sumaban en la posición de equilibrio.
¿eso tenemos que hacerlo o lo podemos dejar en función de las normales? No sé si me explico. Ahora miro en el libro lo que me estás diciendo porque no lo tengo visualizado tan fresco. Dale, un ratito, haceme acordar y lo miro. Dale. Entonces, lo que tengo que hacer es agarrar la psi A y la psi B y sumarlas, ¿sí? Las soluciones más generales. Y si me fijo, tómense el trabajo de hacer la cuentita, este término se va con este término. El determinante se va con esto y hermosamente me queda que φ1 solo depende de omega 1, que era lo que yo estaba esperando. La coordenada normal φ1 solo se mueve como un movimiento unidimensional equivalente en omega 1, mientras que si hacen las cuentas para φ2, se mueve como un movimiento unidimensional equivalente solo omega 2. ¿Se entiende? Es como un resorte con una masita. Este problema y este problema. ¿Qué pasó con la constante phi? Me la tragué. Eso pasó. Estaba con sal y pimienta. Bien. ¿Todos me siguieron hasta acá? Bien. Y si ustedes me van a decir, ¿para qué? Si ya sabía yo encontrar la solución del sistema. Y un poco de razón van a tener. A ver, como cosa interesante, matemático-física, está buena la coordenada normal hasta este momento. Decís, pero bueno, en realidad yo ya sabía cómo se movía la partícula. Si a mí lo que me interesa es la partícula, lo de la coordenada normal queda medio como en una explicación formal del cambio de base. Ahora fíjense lo que nos va a pasar ahora. Y ahí es donde, por ejemplo, las coordenadas normales empiezan a tener mucha relevancia. Lo que dije hace un ratito es que lo que queríamos resolver hoy era el problema de 2 grados de libertad o más forzado. ¿Sí? Pero, a ver, algo que solemos hacer los físicos es decir, yo sé hacer esto. ¿Puedo de alguna manera mutar mi problema y llevarlo a eso que ya sé hacer? ¿Sí? Esa es una de las maneras que tenemos para trabajar. Entonces, ¿puedo ese trabajo que ya se tomó Milton de escribir el A elástico, el A absorbente y escribir todo eso, usarlo, que sea un resultado ya útil para poder resolver el sistema de 2 grados de libertad o más? Entonces ahí uno dispara y dice, bueno, pero las coordenadas normales, si yo las pudiera usar en el sistema forzado, me hacen problemas unidimensionales equivalentes. Con lo cual, si yo tengo problemas unidimensionales equivalentes forzados, ya lo sé hacer. Entonces, agarro las dos cosas y digo, si las puedo juntar, tengo la solución. ¿Se entiende la idea? Los O de Martín, no sé si son que le encantó o si no entendió nada. Ok, bien. Bien. Veamos entonces si podemos hacer eso. Para saber si podemos hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es agarrar la ecuación diferencial amortiguada y forzada y ver si la transformación de cambio de base, que yo ya conozco con los autovectores en columna y los autovalores que me forman la matriz diagonal, me sirven. Entonces vamos a hacer eso. Perdón la cantidad de álgebra de esta clase. ¿Cómo escribo en forma reducida y cómoda, matricial, mi ecuación diferencial amortiguada y forzada? Fíjense, vamos a trabajar sobre las coordenadas de desplazamiento, acelerada, la aceleración. Sigo teniendo mi matriz, esto no va a cambiar. Díganme si en algún momento esto no se entiende, es crucial, ¿eh? Así que pregunten todo lo que quieran. Tengo la matriz, que es la misma que tenía antes, que me acopla como el resorte de la masa A se mezcla con el resorte de la masa B y así sucesivamente. Tengo la constante de amortiguamiento por unidad de masa, gamma grande, multiplicado por el vector de velocidades ahora, de cada una de las masitas. Imagínense que esto está metido
El sistema de todos los resortes con masita está metida dentro de agua y esto oscila y entonces tengo un amortiguamiento que es el mismo para todas. Y tengo además a alguien, un motorcito que está tocando una de las masitas, ¿sí?, a frecuencia omegón. Como está tocando una de las masitas nada más, de alguna manera se lo tengo que indicar al sistema eso. ¿Sí? Esto es una notación matricial, así que acá tiene que haber, o vectorial, acá tiene que haber algo vectorial también. Como se lo estoy aplicando a una de las masitas, eso se lo tengo que indicar. Para eso está este vector J que está acá. ¿Cuánto tiene que valer J si yo solo estoy tocando a la masita 1, a la masita A? Sí, eso es una J con, la J es el punto y este es el vector, perdón. 0 para todas, 1 para la masa, exactamente, lo que dice Matías. Entonces, en el caso de que yo esté forzando, por ejemplo, en péndulos acoplados, solo la masita A, esto va a ser, J va a ser el vector 1, 0. ¿Se entiende eso? Bien, varios contestan. ¿La fuerza no se puede aplicar en el resorte, por ejemplo? Sí, pero vos estás considerando resortes que en el fondo no estás considerando la masa que tienen, con lo cual aplicar una fuerza sobre el resorte no sería muy formal. En rigor de verdad, experimentalmente podrías, y también podrías encontrar que las frecuencias naturales dependen de la masa del resorte. Entonces, si querés dejamos eso para laboratorio. Pero sí, podrías, y estaría afectando a todo el sistema. Alguien había hecho una pregunta más arriba, que dije la contesto en un ratito, y ya me la perdí. Tenemos que ver si las matrices son semejantes. ¿Alguien me recuerda qué era una matriz semejante? Porque yo la notación algebraica la uso todo, pero no me acuerdo. Era cuando podías ver que con un cambio de base cuando dos matrices eran semejantes cuando había un cambio de base que las transformaba entre sí. Vos estás hablando de que sea diagonalizable de alguna manera. Una matriz, sí, tenía que ver con los autovectores también. Bien. A ver, el sistema, si es un sistema físico razonable, ok, si es un sistema físico razonable, no vas a tener ningún problema con eso. Siempre vas a encontrar matrices singulares, o sea que M, por ejemplo, puede ser una matriz singular, pero para que en un sistema mecánico la matriz M sea singular, la verdad me costaría pensar un ejemplo. Sí, igual yo lo decía más por el tema de que lo estaba pensando ya en que íbamos a poder usar lo que vimos antes, lo de las coordenadas normales en este sistema, si cuando hagamos todo el proceso algebraico nos van a quedar matrices semejantes entre sí, entre esta forzada y la que no estaba forzada. Es que vas a ver que no vas a tener necesidad de eso. Dame medio segundo y cualquier cosa me reformulás la pregunta. Dale. ¿Dale? Bien. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Agarramos, decimos phi es la base buena, psi es la base mala, D ya, para mí, es mi base de transformación con los autovectores puestos en columna. Me voy a fijar si me sirve. Entonces, hago lo mismo que hice hace un ratito. Reemplazo psi por D por phi y toda la historieta. También lo tengo que hacer en las velocidades. ¿Sí? Acá aparece D. Y multiplico a izquierda por D a la menos 1 en toda la igualdad, con lo cual me va a quedar la matriz identidad de este lado. De este lado soy feliz porque me queda la misma matriz diagonal que me quedaba antes. Esta parte no cambia, es la misma. O sea, si yo tapo, no puedo poner la mano, pero si yo tapo esta parte, ¿sí? Este problema es el problema que tenía antes. Lo que se está agregando es desde este menos para atrás, o para adelante. Multiplico por D a la menos 1 acá, y me va a quedar la matriz identidad, y multiplico por D a la menos 1 que afecta al vector J, digamos. ¿Sí? Con lo cual, si se fijan, y a ver si esto responde a la pregunta de lo de las matrices semejantes, tengo una ecuación que efectivamente queda desacoplada, porque me queda, si yo escribo este vector que escribí acá de aceleraciones como
Phi A, 2 puntos, Phi B, 2 puntos, y así, Phi 1 en realidad era, ¿no? Esto eran 1. Las letras eran partículas y las coordenadas normales eran con números. Phi 2, 2 puntos, y así sucesivamente. Está Phi N, 2 puntos. ¿Sí? Este vector, a través de esta matriz, este elemento diagonal, solo me asocia con el elemento Phi 1. Y acá solo tengo el vector que tiene como primer elemento Phi 1 punto. Y esto que está acá no depende de las partículas. Es la solución, la parte independiente de la solución. Que sí depende del tiempo, pero no depende de las masas. ¿Sí? Acá no hay Phi 1, Phi 2, ni Psi 1, ni nada. Son números. ¿Sí? Que me va a dar más o menor peso a mi forzado. Conclusión, soy muy feliz porque el sistema de coordenadas que yo había elegido como base buena también me desacopla la parte amortiguada y forzada. Hay algunos detalles sobre los que podemos ahondar en las próximas clases a medida que vayan viendo las consultas y demás. A ver, sucede a veces que no desacopla. ¿Cuándo puede no desacoplar? Por ejemplo, si cada partícula está expuesta a un amortiguamiento diferente. Entonces ahí van a empezar a cruzarse algunas cosas. O si todas las masas son distintas, puede haber problemas justamente porque quedan todos los gamas distintos. Entonces, hay ciertas condiciones en las cuales no va a desacoplar. En otras condiciones, o en muchas condiciones, sí desacopla. Para los casos que no desacople, siempre tenemos nuestra querida solución numérica. Para los casos que sí desacopla, tenemos todo lo que viene ahora. No obstante, el contenido físico, los resultados físicos que vamos a extraer hoy son extrapolables probablemente a todos los casos de resolución numérica. ¿Se entiende? Sí, si tienen masas diferentes. Fíjate que yo acá, al tener la Phi sola, sin masa de este lado, en realidad acá, en la Psi, la masa la pasé dividiendo, ¿sí? De m, la masa por aceleración de la ecuación de Newton, la pasé dividiendo. Con la matriz M no tengo problema, pero los gamas no son todos iguales entonces. Me van a quedar todos gamas distintos por cada masa distinta. Y entonces ahí prueben después, fíjense, que no desacoplaría. No es algo trivial, igual. El gamma sería vector, tal cual. El gamma sería una matriz diagonal, donde todos los elementos de diagonal valen distinto. Sí. Sí, ¿por qué el J, ese J, el punto de la J es por la letra? Por J. ¿No? El punto de la J es por ser J. No, no es porque es la velocidad. No. El punto de la J es por ser J, nada más. Lo que sí es interesante de observar es que, de alguna manera, esto que está acá, si bien tengo un sistema de ecuaciones diferenciales equivalentes, unidimensionales, lo que va a pasar es que el forzado queda repartido entre todas las coordenadas normales. Si bien yo el forzado lo aplico sobre una coordenada, sobre una partícula real, el forzado sí afecta a todos los modos, a todas las coordenadas normales. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver en el ejemplo. Sí. No, otra duda. Viendo así la forma, yo podría tener una cantidad que quisiera de forzados en diferentes masas, ¿no? Sí. Me quedaría un vector que sume todo, un J que sería la suma de todas las fuerzas. Sí. Lo que pasa es que van a ver, seguramente ahora cuando están empezando a ver Fourier con Ricardo, que nosotros, una pregunta que yo me hice cuando cursaba en su momento, pero esto como que es una discusión más para otro día, pero lo dejo para que lo piensen, es ¿por qué siempre usamos como forzado un coseno? Piénsenlo.
y asocien con Fourier que está explicando Ricardo. Ahí está, Santi da un poco la respuesta, porque todo en el fondo es un coseno. Algo con la FASO me encantó, con la fase, ok. Bien, entonces, vamos a poner esto en un ejemplo. Así, a ver si caen un poco las fichas. Cada vez que digo caen un poco las fichas, me imagino fichas de dominó haciendo ruidito. Podría ser un seno también, sí. Todo coseno es un seno y todo seno es un coseno, ¿no? A diferencia de una fase pi nomás. Fichas de póker, yo no conozco cartas de póker, pero fichas de póker, bueno, no importa. Cortemos acá, sigamos. Vamos al problema de péndulos acoplados, forzado y amortiguado. Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio de cero? O casi de cero. Digo casi de cero porque la mitad, o gran parte la hicieron el otro día con Candela. Escribo mi ecuación diferencial para la partícula A y para la partícula B. Entonces, escribo la parte que depende del péndulo, escribo la interacción debido al resorte, escribo la dependencia con la velocidad que la da el amortiguamiento, ¿sí? Y escribo que estoy forzando la partícula 1. Acá es justamente gamma, es por unidad de masa. Una pregunta. Para partícula B, escribo la parte del péndulo, la parte de interacción y solo la parte del amortiguamiento. Sí. Sí, es un tema más de nombres. ¿Cómo se llaman las coordenadas que venimos usando de la posición de equilibrio? Porque yo en mi cabeza esas eran las normales en mi cabeza. No, coordenadas de desplazamiento. Ah, ok. Fíjate que en el PDF, a lo largo del PDF, está en varias partes coordenada de desplazamiento. Ok, bueno. ¿Está bien? A ver si te lo puedo... Creo que cuando empezamos hablando de eso. Ok, quedó claro igual, está bien. Acá. Las coordenadas normales son combinaciones lineales estratégicas de las coordenadas de desplazamiento. No, pero el léxico es fundamental para poder entender, porque si no, no se pierde. Bien, entonces, vamos a aplicar todo el formalismo que vimos recién, para ver si puedo resolver este sistema forzado. Este sistema que estaba acá arriba, que lo escribí, no sé cómo se dice cuando uno escribe así en línea y no matricialmente, lo escribo matricialmente, como yo quiero, así. Entonces, ¿En prosa o en verso? Claro, en prosa o en verso, me encantó. Entonces, la matriz M es la misma que ya trabajaron la clase pasada con Candela. No la voy a obtener, pero es fácil de ver. Y J, ¿sí? Es el vector 1, 0. Es todo lo que necesito definir. Ahora, ¿quién es D y quién es D a la menos 1? Es poner los autovectores en columna. Ah, no aclaré que estamos trabajando en el caso de masas iguales por el tema que les contaba antes, que si no, no va a desacoplar, ¿sí? Eso es parte de un ejercicio de la guía, que si quieren se pueden fijar. Entonces, el autovector que desacopla es el vector 1, 1 y el 1 menos 1, y su matriz inversa es esta que está acá, donde las omegas que obtuvieron la clase pasada son G sobre L y G sobre L más 2K sobre M ahora, porque las masas son iguales. Y eso va a conformar mi matriz diagonal cuando yo logre hacer la transformación. Hago la transformación, esa multiplicación de tres matrices D a la menos 1, M por D, me da la matriz diagonal, multiplicada ahora por las coordenadas normales, me quedan las coordenadas normales en velocidad, y me va a quedar acá el D a la menos 1 por el vector J. Y fíjense que cuando hago esa multiplicación y escribo, probablemente como dice Matías, escalarmente mis coordenadas normales, me queda que el forzado, como les explicaba antes, queda repartido, en este caso en forma equivalente, un poquito para cada lado, el mismo poquito para cada lado, para la coordenada normal 1 y para la coordenada normal 2. ¿Sí? Pero cada uno de estos
es un problema idéntico al problema que ya resolvió Milton, que yo ya sé resolver. No tengo que hacer ninguna cuenta. ¿Se entiende que no hay que hacer ninguna cuenta? La única diferencia es este 2. ¿Se entiende que no hay que hacer ninguna cuenta? Bien. De hecho, no hice ninguna cuenta. Agarré el resultado de Milton y lo escribí. Porque no tengo por qué resolverlo de vuelta, porque yo ya lo entendí. Tengo la solución del homogéneo. No, justamente, 5 horas que estuviste resolviendo el forzado de la guía 0, las usás, las potencializás en el ejercicio 7 de la guía 1. Entonces, esta es la solución del homogéneo para la coordenada normal 1, el transitorio, dicho de otra manera. Esta es la solución particular, que es el estacionario, para la coordenada normal 1, y lo mismo para la coordenada normal 2. Donde, ojo al piojo, omega 1 es el omega 1 del amortiguado, que se asocia con el omega 1 que encontraron antes, el G sobre L. ¿Sí? No se olviden de esto. Bien. ¿Listo? ¿Terminé? ¿Me voy a mi casa? No, ya estoy en mi casa. ¿Me voy a pasear? Luz, una cosita por si alguien le confunde. En el segundo, donde omega cuadrado, no sé qué, va omega 2 en la última parte, ¿no? Bueno, una pavada, pero... No, está perfecto. Eso es omega 2. Gracias, Maga. Esto es omega 2 am de amortiguado, no de... Eso, Martín. Falta volver a las coordenadas de desplazamiento. ¿Quiénes son ABS y AL? Que pregunta Franco, que si son constantes. ¿Son constantes? Sí, Mauro, de acuerdo. Sí. Estas son, ¿no? Las que les recordé hace un ratito. A y B, una es elástica y la otra es absorbente. Entonces, ¿son constantes? Y en realidad, fíjense que la variable que está abajo es variable omegón. Con lo cual, en el problema forzado, si yo tengo un omegón, supónganse que estoy en omegón 1, tendré un valor, efectivamente, para cada una de estas constantes. Pero si yo lo que hago ahora es un paneo, como si fuese el potenciómetro de un equipo, un potenciómetro es una perilla de volumen, ¿sí? Voy variando, o por ejemplo, imagínense la radio, que voy sintonizando, ¿sí? Si yo voy variando ese omegón, ahí lo que veo es que A elástico y absorbente varían según quién es omegón. También varían según K, varían según todo, porque ya habíamos visto más acá arriba que dependen de 20 millones de cosas. No sé dónde quedó, pero dependen de cosas. Acá. Dependen de gamma, de omegón, de omega 0, de la masa, del forzado, dependen de todo. Pero en particular dependen de una cosita, dependen de un montón de parámetros del problema, pero fíjense que no dependen de las condiciones iniciales, ¿no? Un pequeño comentario. Dependen de, ¿sí? Porque es la solución, la del estacionario, que depende de todo menos de la condición inicial. Bueno. ¿Dónde quedan las condiciones iniciales? Aprovecho el comentario de Maga. En el transitorio, exacto. Perfecto, acá. En A1, Φ1, A2 y Φ2. ¿Sí? Entonces, estas son constantes a omegón, a parámetros de problema constante, incluido omegón. No son constantes cuando empiezo a barrer en omegones posibles. Supónganse que yo quiero una determinada respuesta del sistema, entonces voy a tunear con omegón hasta encontrar la respuesta del sistema que yo quiero.
Fíjense en esta simulación que este cuatrimestre todavía no había compartido Milton, es una simulación adorable, en donde para una partícula sola, Milton va paseando, me imagino Milton caminando por la curva, Milton va paseando por el A elástico, ¿sí? Y fíjense que esta es la masa. Cuando está, ahora va a empezar de vuelta porque está en loop, cuando está por acá, lejos de la omega de resonancia, se mueve poquito. Cuando está en el máximo de la resonancia, esto se mueve con amplitud máxima, la partícula, ¿sí? Justamente a eso estamos llamando resonancia, que la partícula gana la máxima amplitud que puede. ¿Sí? Bien. Entonces, como estábamos hace un ratito diciendo, no me quiero quedar acá, no me debo quedar acá, porque a mí lo que me interesa es la coordenada de desplazamiento. ¿Qué tengo que hacer para volver a la coordenada de desplazamiento? Bien, usar D. Multiplicar por D, perfecto. Bueno, ahí está quiénes son A elástico, absorbente, toda esa historia. Y acá estoy multiplicando por D. D era esta matriz por las coordenadas normales. Y entonces, si multiplico, lo que me queda es justamente la suma y la resta de las phies. Y solo me voy a quedar con el caso estacionario, porque la verdad que escribir el choclo cuando esto va a terminar el transitorio cayendo en el tiempo, no me interesa, solo estudio el caso estacionario a tiempos grandes, y lo que veo es que me quedan sumadas o restadas, según en qué partícula estoy parada, ahora sí estas son partículas, son las coordenadas de desplazamiento de cada partícula, los A absorbentes y los A elásticos de cada partícula. Ahora charlamos, Mauro. ¿Para qué sufrir? ¿Es la respuesta a Mauro, Flor? Me encantó. Sí, ¿para qué sufrir? Tal cual. Si yo encontré el mejor artilugio que podía, usar lo que sé. Eso es algo que me parece un concepto muy útil. No sé vos qué experiencia tenés, Magalí, en tu trabajo de investigación, pero todos los días cuando me presento a resolver las cosas que tengo que resolver en el trabajo de investigación, mi cerebro lo que hace es buscar sobre lo conocido y hacer pequeñas perturbaciones, si quieren, para encontrar la nueva solución de lo que busco. Y así es como si uno va corriendo los pequeños granos de arena para ir socavando y encontrando qué es la solución que está buscando, pero siempre está usando lo que conoce. ¿Sí? No sé si se entendió la metáfora. Bueno, entonces, fantástico. ¿Me voy a mi casa? ¿O me voy a comer? No, porque no obtuve ninguna información del sistema todavía. A ver, si yo llego acá y no miro esto, no hice nada. Sí, me siento feliz porque desacoplé el sistema, pero no le saqué el jugo físico a esto. ¿Sí? No, necesito saber qué significa todo esto. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué esperan que signifique esto que está recuadrado, en rojo, en rosa y tan bonito escrito? ¿Qué imaginan que va a pasar? ¿Tendrán que ser amplitudes equivalentes a los sistemas anteriores cuando no está forzado? Cuando no estaba forzado, pero si el sistema sí está forzado. Pero si yo puedo cambiar las amplitudes, podría tener resultados similares sin que según con condiciones iniciales de antes puedo tener ya resultados similares a cuando está forzado, ¿no? Es lo que me está diciendo esto, porque veo la misma forma del sistema. En el sistema estacionario, en el caso estacionario. Te estás refiriendo, me parece que estás mezclando un poco el léxico de las cosas y confunde. Acordate de lo que acaba de decir Magalí. Condiciones iniciales se quedaron en el transitorio. Esto es un forzado, fue lo que quise enfatizar al principio. El forzado es todo el tiempo, no hay una condición inicial.
¿Vos estás diciendo que se parece al problema forzado unidimensional? No, está diciendo la forma de cómo está escrito phi, onda, sí, de la secuencia, el movimiento se Estoy de parece acuerdo que al. se parece al hecho de que tiene un seno y un coseno. Entonces, hay como parecido a lo que tenemos. Pero si yo no, esto ahora ya no es una constante a determinar. Yo sé perfectamente quiénes son estas cosas. Las escribí por acá arriba. Sí. ¿Sí? Acá están. Las sumo y las resto y esto tiene una pinta. Entonces lo que tengo que hacer es ver qué pinta tiene eso. Si la clase de Milton, a ver si los puedo guiar. ¿Dónde quedó esto? Si la clase de Milton para una partícula, veíamos esto, donde tenía una resonancia cerca del omega de frecuencia normal. ¿Qué esperarían ahora? Me gusta la de Teo. Que ahora veamos dos. Porque tengo dos frecuencias naturales. Y entonces yo espero que cuando voy moviendo mi potenciómetro, a medida que me acerco a un omega, levante la amplitud. Y cuando me acerco a la otra omega, vuelvo a levantar la amplitud. Eso, dos mantanitas o dos valles, como dice Teo. Veamos. Y otra cosa que yo me preguntaría también es, ¿donde aumenta la amplitud, están las dos masas oscilando en fase o en contrafase? O excelente pregunta. Ahí va Inés también. Mira, en simultáneo ambas masas. A ver qué frecuencias de resonancias tengo que poner forzado para que el sistema explote. Me encantó, en resumidas cuentas. Perfecto. Entonces, yo lo que hice fue un programita en Python que no voy a mostrar porque es parte del ejercicio y lo tienen que hacer ustedes. Ya está, ya les mostramos muchos programitas en Python. Así que ahora yo les muestro los resultados del programita y ustedes los rearman y los ejecutan y vean que obtengan lo mismo. ¿Sí? Entonces, voilà. Partícula A y partícula B. ¿Qué es esa carita, Santi? Veamos. Acuérdense que el eje X es omegón variando, potenciómetro girando, ¿sí? Estoy sintonizando la radio, ¿se entiende la idea? Porque no tengo un equipo acá para mover y variar el omegón. Bien, Facu, hay un caso de resonancia en fase y otro en contrafase. Miremos. Me voy a los omegones más chiquitos posibles y empiezo a avanzar. Avanzo, 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 avanzo. ¡Bloom! Partícula A, amplitud grande. ¿Dónde está? Justo en omega 1, o parecido en realidad. Está cerca de omega 1 amortiguado, pero son parecidas. Para la partícula 2 pasa lo mismo. Amplitud máxima y hacia el mismo lado. Fíjense que son las dos positivas. Sigo avanzando, me voy de la resonancia de omega 1, que es G sobre L, y avanzo, 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 y partícula A vuelve a tener una amplitud máxima, mientras que partícula B también, pero mirando para el otro lado. ¿Sí? Es decir, que respeta, como dicen Facu y Santi, los autovectores. Exactamente. Acá yo puse algunos números. Acá Magalí me va a retar porque no puse unidades para gamma. Muy bien. Todo esto pasa forzando una sola de las partículas. ¿Por qué? Si forzás a las dos, en realidad no sé si se va a armar un requilombo. Prueben, pongan el vector 1, 1 y fíjense qué pasa. En J, ¿no? El vector 1, 1 en J y vean qué pasa. Claro, porque están acopladas. El sistema está comunicado uno con el otro a través del resorte, ya sea para el modo 1 ese resorte se mueve medio como un rígido, pero acopla, y en el otro juega un rol, pero también está acoplando, siempre está acoplando, están unidas. Se transfiere el forzado, perfecto, bien. ¿Por qué tiene más amplitud omega 1 que omega 2? Es una pregunta maravillosa. Está un poco asociado con que esta es la frecuencia más baja y esta es la frecuencia más alta. Entonces, si se fijan en la expresión de A elástico y A absorbente, esto depende como 1 sobre omega, y entonces ahí es donde cambia, si es más chiquito, esto va a ser más grande. Básicamente, está asociado con la energía. Si nos metemos a analizar la energía,
la energía del modo 1 es distinta de la energía del modo 2. Pero no quiero meterme en tanto barullo. Si quieren, al sistema le resulta más cómodo oscilar en el modo 1 que en el modo 2, por decirlo de una manera, y entonces por eso tiene mayor amplitud. La azul, ¿qué es físicamente? Mira, la roja es el absorbente y la azul es el A elástico. ¿Qué representan A absorbente y A elástico? No es muy importante. Igual tiene que ver con la potencia instantánea del sistema, de esa partícula en el sistema, digamos. Eso ya es algo que viene del collapse de Milton. ¿Cuál es la interpretación de A elástico y absorbente? Si no podíamos subir un poquito en las fórmulas, que es uno el que acompañaba el seno y otro el coseno también. Exacto, uno va en fase y otro va en contrafase con, ¿dónde estamos? Con la fuerza impulsora, acá. El absorbente va en contrafase y el otro ahora va... el que estás graficando es el de más abajo, ¿no? Más abajo. Estás graficando el que está hecho con un cuadradito, ¿no? Como todo eso, el cuadradito es el absorbente A, que ¿ese es el rojo o el azul? Ay, me mareé. Bueno, estuve floja en no respetar los colores. Ese es el rojo y el azul es el otro. Azul, sí. Estuve floja en no respetar. El rojo es el que va con el seno y el azul es el que va con el coseno. Y después se repite el absorbente A es esto, que es el rojo, y el A elástico es este, perdón. Esto es rojo, azul, y rojo y azul. Claro, el de la masa A y abajo está el de la masa B. Exacto. Entonces, esto es el A elástico. Bueno, Pablo ya entendió. Bien. Entonces, fíjense que lo que les decía antes, cuando estoy justo en omega 1, que estoy justo sintonizando la frecuencia de resonancia, estoy en fase. Cuando estoy justo en omega 2, estoy en contrafase. ¿Bien? Ahora, podemos mirar otras frecuencias, no solo la de omega 1, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, fue lo que hice en esta partecita. Digo, bueno, si me paro omegones muy chiquitos, lo que veo es que están en fase. Fíjense, que en realidad yo lo veo acá simplemente esto, ¿no? Todo esto es positivo, todo esto es positivo, ¿sí? Con lo cual, hasta que llego más o menos hasta por acá, todo está en fase. Es como que yo podría definir dos comportamientos, el que es semejante a omega 1, es decir, que se mueve en fase, y el que es semejante a omega 2, que es que se mueve en contrafase. Ahora vamos a seguir con esto. Entonces, omegón más chiquito que omega 1 es en fase, pero con una amplitud chiquitita. Y en particular, si B tiene una amplitud más chiquita que si A. Mientras que si me voy a justo omega 1, omegón igual a omega 1, los dos son idénticos, que es decir que tienen autovector 1, 1. ¿Sí? Cuando hago omegón igual a omega 2, estoy con la misma amplitud para los dos, pero a contrafase, autovector 1 menos 1. Y si me voy a un omegón muy grande, mucho mayor a omega 2, lo que veo es una amplitud muy chiquita. Fíjense la escala, ¿no? Esto está en 1 y pico, y acá estoy re chiquito, pero si hago un zoom, veo que están perfectamente en contrafase. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa justo en el cambio de modos? Bueno, entonces, acá hago otra cosa más, porque empezás a jugar. Cuando además un programa en Python empezás a jugar, entonces modifiqué el gamma, y bueno, si hago crecer a gamma, ¿qué es lo que veo? Si hago crecer a gamma, lo que veo es lo que esperaría, que es que esa resonancia, que para gamas muy, muy chiquitos sería eso que explota, como dijeron hace un rato, bueno, lo que hace es bajarme ese máximo y ensancharme la curva. ¿Sí? Si comparan esta con esta, van a ver que esta es mucho más delgada y alta, y esta es más rechoncha y petiza. ¿Sí? Pero están ubicados los máximos en las mismas posiciones, correctamente. Bien. Entonces, si tengo mucho amortiguamiento, tengo baja resonancia. Esa es, de alguna manera, la conclusión a la que quiero llegar. Bien.
el final del ejercicio 7, hicimos el ejercicio 7, les cuento, y estuvimos resolviendo el ítem A, B y C. El ítem D, no, gamma no es la frecuencia del forzado. Gamma es el amortiguamiento por unidad de masa. La frecuencia del forzado es omegón. Se me pianta un lagrimón. Bueno, entonces, el ejercicio 7 pide algo al final, que es que mostrar que se cumplen estas relaciones, ¿sí?, cuando desprecio el amortiguamiento. Es decir, cuando estoy en la condición donde todo explota, como diría uno que anda por ahí. Que no me acuerdo quién era que dijo que todo explota. Bien. Y en particular mostrar que psi B sobre psi A vale esto. Para la pregunta que yo me hice cuando hice este ejercicio, no sé, pero me lo acuerdo todavía, es ¿para qué estoy haciendo, me están pidiendo esto? Entonces, más allá de que acá les dejo las cuentas para llegar a que psi A y psi B tienen esta pinta, es fácil, ponen gamma igual a 0, tiende a 0, y obtienen las cosas, sacan un denominador común, bla, 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 igual están las cuentas, los miran. Hacen el cociente de psi B dividido psi A, y efectivamente obtienen lo que les pide el ejercicio que obtienen. ¿Sí? No, no hace falta límite, Flor. No, no hace falta ningún límite. Simplemente tiran gamma a 0 y obtienen los valores de A absorbente a elástico y hacen el cociente de psi B sobre psi A. Es bastante simple la cuenta. Entonces, tienen esto. La pregunta es ¿para qué? ¿Por qué el ejercicio me está pidiendo que mire el cociente entre psi B y psi A? Porque de alguna manera lo que quiere que interpretemos, ¿sí?, la persona que hizo este ejercicio, es que hay algo que se llama transferencia, que en este caso sería transferencia de movimiento, no transferencia de energía, que es cuánto, si yo estoy solo forzando a la partícula A, cuánto de ese forzado de la partícula A logro que la partícula B vea. ¿Se entiende? O sea, yo puedo mover la partícula A y que B no se mueva. ¿Podría pasar eso? ¿Yo puedo forzar la partícula A y que B se mueva a lo bestia? Exacto, relativo. Un movimiento relativo, como un porcentaje, si quieren. ¿Cuánto del movimiento de la partícula A se logra transferir a la partícula B? Entonces, un poquito las respuestas ya estaban en los gráficos que hicimos más arriba. Vamos a mirar los casos que yo sé que va a pasar, digamos. Si omegón es igual a omega 1, psi B es igual a psi A. Fíjense, si son iguales, esto me va a dar 1. ¿Sí? Ojo con mezclar con acoplamiento débil. Vamos paso a paso, Martín. Y entonces psi A se mueve igual a psi B. Van exactamente en fase con autovector 1 a 1. Eso lo vimos en este gráfico. La partícula B se mueve exactamente lo mismo que la partícula A. Cuando hago omegón igual a omega 2, la partícula B se mueve exactamente igual que la partícula A, pero con la amplitud mirando para el otro lado. ¿Está bien? Sí, Santi. No, el omega 1 era amortiguado. Pasa que acá el gamma vale 0. Bien. Entonces, para ver qué pasa en otros casos, lo que hago es graficar esta relación. Grafico esto. ¿Sí? Que fíjense que depende de omegón en el denominador, así que termina siendo como una especie de homográfica. No es exactamente una homográfica, pero se parece. Entonces uno mira este gráfico y dice, lo que suelo decir cuando estoy en materias de laboratorio, los gráficos hablan. ¿Sí? Entonces uno tiene que escucharlos a los gráficos e interpretarlos y decir, a ver qué me está diciendo este gráfico. No puedo graficar e irme a mi casa. Tengo que graficar y mirarlo. Y ver qué información saco. Entonces, el valor igual a 1 está acá. Y menos 1 está acá. Perfecto. Cuando justo vale la frecuencia que yo busco. Pero si me voy a omegones muy chiquitos, el valor incluso lo puedo saber si pongo gamma igual a 0, lo que pasa es que psi B
es más chiquito que psi A. Fíjense, omegón menor a omega 1 me da psi B sobre psi A menor a 1. Y si me voy a omegones muy grandes, fíjense que es aún más marcada la diferencia. Psi B es mucho más chico que 1, este cociente. ¿Sí? Entonces la conclusión es que la transferencia que yo hago a frecuencias muy altas del movimiento de la partícula A a la partícula B es casi nulo. No hago transferencia. Muevo la partícula A y la partícula B está así. Y apenas se mueve un poquito. No hace nada. Entonces uno puede pensar, ¿para qué me puede servir esto? Fíjense que acá en esta región, que fue lo que preguntaron en un momento, la transferencia es óptima. Cuanto más me acerco a ese punto clave, que es omega promedio, más le transfiero a la partícula B. O sea, yo muevo la partícula A y la partícula B se mueve más. Ahí me gustó la de Matías. Para un filtro de frecuencias. Yo puedo elegir a dónde sintonizar el sistema y elegir qué frecuencia transmito y qué frecuencia no transmito. Si yo me paro en este sistema y elijo pasar omegones altos, no pasan. Si elijo este rango, pasan. Y si elijo acá, pasan poco. De alguna manera tengo un filtro pasabanda. Muy simple, es un péndulo acoplado de 2 masitas. Imagínense lo que soy capaz de hacer si acoplo n péndulos. Y esto de alguna manera se transporta a la transferencia de información. Si B, Franco, se mueve, no es que no se mueve muy poquito, porque la relación de psi B sobre psi A es muy pequeña, es mucho menor a 1. Entonces, si psi B sobre psi A es mucho menor a 1, es porque psi B es mucho menor que psi A. Entonces, muevo A un poco y psi B se mueve infinitamente menos. Esto está de alguna manera, si yo me voy a omegones gigantes, tendiendo a 0. Fíjense, y ahí respondo un poco la pregunta de Santi, que si yo ahora en los parámetros de construcción elijo sintonizar a omega 1 y omega 2 en otros lugares, por ejemplo, imagínense que omega 1 estuviera por acá y omega por acá y omega 2 por acá, todo hago un filtro pasabajos, porque las frecuencias altas no pasan ninguna. Y si por el contrario pongo a omega 1 y omega 2 manejando los parámetros de construcción K y M para que estén por acá, esta que viene por acá y decae tanto que estoy construyendo un filtro pasaaltos. Pasabanda es porque pasa lo del medio, ¿sí? Esto, las altas no pasan, las bajas en realidad están pasando poco, lo que pasa es lo del medio. Eso es un filtro pasabanda. Elijo la banda que decido que pase. La divergencia significa que voy a ver, la divergencia está relacionada con que gamma vale 0. Si esto lo hago con gamma no tendiendo a 0, porque gamma igual a 0 no existe, esto no va a ser una divergencia, esto va a ser una curva de este estilo. Más bonita, ¿no? Sin el temblequeo ese. Pero pasan otras cosas por acá, pasan algunas divergencias chiquititas, pasan cosas raras. Es como más fácil mirar el caso gamma igual a 0. Bueno, lo de la música y dejo esto en pausa si quieren, lo de los filtros, y volvemos a por qué escucho o no escucho algo cuando volvamos a sonido. ¿Sí? Pero sí, las paredes pueden actuar como filtros, exactamente. Bien. Entonces, un poco la idea de la clase de hoy resumo la clase de hoy, tiene dos ejes principales. La estrategia del uso del repaso y la estrategia de uso de coordenadas normales en sistemas forzados. Repasamos coordenadas normales y nos dimos cuenta que pueden ser muy útiles en sistemas forzados. Y ahora que sé hacer esto, miro el sistema forzado y veo su utilidad y la información que puedo obtener a partir de allí. Santi.
¿Por qué las del medio te referís a esto que está acá? Esas pasan también. Lo que veo es que justamente Psi B es más grande incluso que Psi A. Y no estoy yendo contra ninguna ley de la energía, digamos. La energía se sigue conservando igual. Igual, perdón, agrego algo, Luz, que me parece... Vale. Perdón, Luz. Que me parece que la duda de Santi viene con respecto al gráfico, a una confusión con el gráfico anterior, que mostraba cómo era omegón con respecto a la amplitud con esos. Con este, perfecto. No, un poquito más abajo, con el... Ahí va, con esos dos que tiene partícula A y partícula B. En ese caso, lo que estás viendo es omegón contra el movimiento de cada una de las partículas. Entonces, en ese caso, ves cómo para diferentes omegas que esfuerzo se mueven cada una de las partículas. En el último caso que mostró Luz, no, en el último caso es fuerzo una y qué le pasa a la otra. Entonces, ojo con esas dos cosas que son distintas. Acá estoy forzando siempre. Perdón, fuerza omegón, pero ¿qué pasa con la transferencia de una con respecto a la otra? Siempre estoy forzando solo la partícula A, por las dudas. Sí. Me expresé mal. Acá están los gráficos justamente de que la partícula B se mueve menos que la partícula A para omegón más chiquito que omega 1, y para omegón mucho más grande que omega 2, se ve que el movimiento de B es mínimo respecto al movimiento de A. Ahí en el gráfico dicen lo mismo, puede ser el texto en rojo y el texto en celeste. ¿Acá? No, dice Psi A y Psi B, Psi A y Psi B. No, el texto de arriba. El de baja transferencia a B y baja transferencia a B. Claro, sí, en realidad es de A a B, ¿no? Está mal redactado. Como que los dos casos son de baja transferencia. En los dos casos funciona como filtro, no pasan poco las frecuencias bajas, pasan muy poco las frecuencias altas, solo pasan las frecuencias del medio. El texto es correcto. Gracias. No, de nada. Bien, ¿se entendió la clase de hoy? Es un tema que tiene 1 millón de aplicaciones. Así que, sí. Sí, por eso insistimos mucho, Boris, cuando hicimos la guía de repaso, en que le den bola, porque la íbamos a volver a usar. Sí, las cuentas siempre hay que revisarlas despacito y ahí uno empieza a caer, ¿sí? No. Seguir las cuentas a través de un PDF, a través de Zoom, es como una misión imposible. Sí, cuando hagan Labo 3, Labo 4, Labo 5, no sé si presencial o virtual, se van a acordar de todo esto, van a decir, ¿por qué no repasé más el tema forzado? Por ahí no, por ahí, bueno, lo repasan en ese momento y ya está. Sí, a mí me siguió hasta la tesis, te digo. Como que... ¿En qué lo estás, digamos, en qué lo ves aplicado hoy en día esto, Milton? No, bueno, los picos de resonancia después se terminan viendo en, qué sé yo, cosas como la espectroscopía termina siendo un pico de resonancia, ¿no? Y uno hace, o sea, les cuento para los que no sepan lo que es una espectroscopía, es simplemente como ver las resonancias que hay dentro de una molécula o dentro de un átomo, ¿sí? No importa tanto el detalle de cómo, por qué se generan esas resonancias, etc. Bueno, un poco hablamos por qué cuando hablamos de la molécula del agua, que vieron que tienen modos normales y ciertas resonancias, hay otros motivos también, pero en definitiva sigue siendo lo mismo, ¿no? Uno va volviendo a ver el mismo tema de resonancias una y otra vez de distintas maneras a lo largo de toda la carrera. Miren, les muestro algo muy, que no tiene nada que ver con nada, pero solo para que vean.
esto que estoy mostrándoles ahora, que busqué, googleé, así nomás, pero yo tengo los propios, se llama espectro IR. No importa, uno ilumina una molécula con luz IR, y lo que ve, estos picos que están viendo, son resonancias. Y analizar cuáles son estos picos de resonancia permite saber qué molécula está pegada a qué molécula, porque vibra diferente si está pegado un silicio a un, no sé, oxígeno, o si está pegado un silicio a un cadmio. Entonces, estos picos se mueven de lugar. Y esto lo uso siempre, no yo, porque justo trabajo con químicos y los usan un montón. Así como está la espectroscopía IR, está la espectroscopía Raman, está la espectroscopía del visible, y a todas las espectroscopías que quieran. Y de paso pueden ir a la Top Phot y oírse que va a haber mucho de espectroscopía. Yo estoy inscripto y Sí, ya te vi. esa espectroscopía IR usé durante mi lado 6 y 7, o sea, te estaba hablando de mi tesis antes mi lado 6 y 7 también me acompañó, por eso es toda la carrera. Así que nada, bueno, las resonancias vuelven una y otra vez. Y también estaba pensando en el tema de los sistemas que actúan como que tienen una banda de frecuencia en la que responden, ¿no? Hablamos del tema de los filtros, que en realidad cualquier sistema tiene una banda de frecuencias en la que responde. Lo puedo pensar en algo de todos los días, por ejemplo, en la voz humana, hay cierto rango de frecuencias en los que nosotros podemos producir sonido, el canto o la voz, y ya para frecuencias muy altas o muy bajas ya no producimos más. Mismo, después el receptor, la oreja también tiene una banda de sonido en la que responde, para muy altas o muy bajas no lo escuchamos. Bueno, así con todo, también con las frecuencias de las que vemos con el ojo. Justo el rango de sensibilidad de nuestro ojo coincide bastante bien con el rango de emisión del sol, coincide bastante. Nuestro rango de mayor sensibilidad a las frecuencias de luz, si uno mira la campana de emisión del sol, bueno, nos perdemos todo lo que es el infrarrojo, ¿no? Pero está bastante acoplado. Sí, claramente es una adaptabilidad del sistema. Sí, humano. La casualidad que vivimos en este claro, en este mundo. Si viviéramos en otra galaxia, tendríamos que por ahí ver en otro lado. Sumo a lo que dice Maga de las resonancias en la voz y etcétera, que uno cuando piensa en la voz, en principio piensa en las cuerdas vocales, pero digo, que también tienen sus resonancias y después vamos a ver cómo son las resonancias en cuerdas, pero digo, cuando uno escucha, no escucha solo las cuerdas vocales, todo el sistema de la cara, los huesos de la cara tienen huecos, tienen como lugares vacíos que funcionan como resonadores. Claro, exacto. Y esos resonadores son los que uno termina escuchando según, o sea, hablando con la frecuencia de resonancia de esos resonadores y de sus cuerdas vocales, y de todo un sistema súper complejo, que no es solamente las cuerdas vocales. El típico ejemplo de que uno se escucha grabado, decís, qué horrible, Iba a decir eso. Sí. Tal cual. Esas son las resonancias en las cavidades propias registradas por nuestro propio oído, y el otro escucha otra cosa a través del oído porque no tiene las cajas esas de resonancia. Todo, sí. Sí, es un sistema súper complejo la voz. Sí, practicando cosas vocales, uno puede llevar a hacer resonar el sonido acá, y hasta produce como cierto dolor de cabeza, y porque lo lleva al hueco de acá. Y en cuanto al oído, que decía Maga, también hay un tema que me parece súper interesante con lo que dio Luz hoy. El oído tiene, lo más externo es el tímpano, adentro tiene una secuencia de huesos que transmiten el sonido y que acoplan el tímpano con otro tímpano interno que se llama ventana oval, que es más chiquitito. Tiene otra masa, otras resonancias, otra geometría del tímpano, que es un poco más grande. Pero son, digamos, dos membranas, una más chiquita, otra adentro, conectadas por el martillo, el yunque y el estribo, se llaman, Patricio, muy bien. Y digo, eso es un sistema de dos masas acopladas en el medio, no son resortes, pero funcionan como lo que ahora estamos viendo como resortes. ¿Sí? Entonces, y ahí se puede calcular funciones de transferencia y encontrar razones para que, además de la resonancia, que también existe, uno escuche más en algunas frecuencias y no en otras. Como, fíjense que uno puede modificar ese filtro, los parámetros, eso que hablábamos de que puede cambiar cuál es el rango audible que uno elige,
cuando uno envejece, en realidad no lo está eligiendo lamentablemente, pero el rango audible se achica porque de alguna manera el martillo, el yunque y todas las capacidades que uno tiene en ese oído van mutando, que es como si yo cambiara la relación de masas que tengo entre la masita 1 y la masita 2, condensando esas dos líneas punteadas en lugares distintos, poniéndolas en lugares distintos, entonces achico mi rango de frecuencias. Entonces, de alguna manera, uno puede aproximar, en este momento estamos hipotetizando con Milton, después si querés Milton nos quedamos y vemos cómo podemos escribir el paper, cómo... Muy bueno. Asociar el funcionamiento del oído con un sistema mecánico de masitas y resortes. No hace falta escribir el paper, Luz. Después te puedo pasar un libro que lo tiene bastante detallado. Me ganaron de mano. En ese momento, bueno, se lo presté a Ricardo, ese libro. Porque es súper apasionante todo este tema. Y... Así que bueno, siempre nada. se puede seguir desarrollando, Tomás, si te interesa para el futuro. A mí, de hecho, yo había hablado con un investigador para hacer mi lado 6 y 7, que al final no lo hice con él, que se dedicaba a investigar la relación entre la parte más interna del oído, más interna todavía que la ventana oval que estaba contando recién, que se llama la cóclea, cómo se conecta con la primera parte neuronal, digamos. Entonces, como todavía hay lugar para seguir investigando cosas del oído y de la audición, y si les interesa, se los tiro como... Ni me acuerdo el nombre de ese investigador, pero lo debo tener en algún lado porque charlé con él para hacer mi lado 17 y al final fui para otro lado. Los modelos, yendo un poquito al resumen, los modelos de masitas con resortes, si quieren, la primera aproximación de muchos modelos, al igual que los modelos de circuitos, de funcionamiento de diferentes cosas. El otro día, todavía era presencialidad. En el 2019 fui a la tesis de una chica que había cursado conmigo la 6 y 7, que después hizo la tesis con alguien que hacía cosas biológicas, y de alguna manera la relación de lo que tenían ellas, de ese movimiento de unos polímeros y no sé qué, lo asociaban con masitas y resortes. Yo digo, los chicos de F2, yo daba F2 todavía en ese momento también, porque siempre doy F2, y se vuelven locos, porque esta piba está haciendo la tesis en base a la esencia F2. Era muy, muy, muy apasionante. Uy, la tinnitus es todo un tema. Tiene también su origen neuronal, es como mucho más complejo que eso. O sea, puede tener distintas razones incluso, no solamente una, entonces es como... No nos metamos ahí, ni siquiera soy un experto en el tema. En algún momento lo estudié cuando estudiaba ingeniería de sonido, pero sé que hay razones muy diversas y que no es solamente uno, es un síntoma, digamos. Y tinnitus es el pi, el acúfeno en realidad es el pi, que uno escucha después de estar con música fuerte, o hay gente que lo tiene como crónico, y ese es como algún problema más grande. No puede dejar de escucharlo. Patricio, más que decir que es normal que estos temas te cuesten o nos cuesten, es tómenle pilas porque los van a usar y está bueno aprenderlos bien y porque van a permitir entender muchas cosas. Eso es como un poquito el mensaje. Fíjense cómo podemos desmembrar un problema tan simple como una masita con un resorte en la interpretación de un montón de problemas físico-químicos, biológicos, para entender cosas muy diferentes. Y de alguna manera uno puede siempre volver a esa primera aproximación de la masita con resorte y después, como decíamos antes, ir extendiendo, ¿no? Ir agregando elementos que van embelleciendo y dándole realidad a nuestro sistema. Pero empezamos por el elemento de construcción. Sí, espectroscopía de masa se llama lo que estás diciendo, Florencia. Sí, hay un montón de tipos de espectroscopía. Y Matías ya se fue al modelo estándar, no sé, lo perdimos.
Sí, Bueno, está el famoso video que les debemos para más adelante del puente de Tacoma. Pero yo lo publiqué en ¿Ya lo publicaste? dentro del collab de resonancia hay un Tenés link a razón. ese video. Sí, también tenés la espectroscopía RAM. Bueno, chicos. Yo bien había preguntado algo sobre el puente. No sé, creo que quedó perdidísima esa pregunta. Sí, Lourdes creo que era. Pero no me acuerdo ni qué había preguntado. No, nada más había preguntado porque no lo entendí muy bien, o sea, ¿por qué se rompe? O sea, ¿por qué alcanza la resonancia? O cómo sabemos cuál es la frecuencia natural del puente, o no sé si entendí bien qué pasó. Mi recuerdo del problema del puente era, bueno, hay varios cuentos de esos, no sé cuál es el de Tacoma. Hay uno que recuerdo que es que pasó un ejército, no sé si es el de Tacoma pasó un ejército por arriba, exacto, de soldados marchando en un puente, y el ritmo del paso militar hizo entrar en resonancia al puente. Al entrar en resonancia al puente, la parte mecánica del puente es la que no resiste el movimiento grande, porque no está pensado para oscilar, y entonces se rompe. Ese no es el puente de Tacoma, el de Tacoma, como dicen, fue el viento. Mirá, no sé, no me la jugaría a decir, sí, tiene que ver con resonancias. Pero cuando veamos cuerdas, después de ver cuerdas, vuelvan a ver ese video y van a encontrar resonancias ahí. O sea, no sé si se rompe por resonancias, pero van a encontrar que cuando veamos modos normales en cuerdas, que no falta tanto, van a encontrar el puente que se está moviendo en un modo normal. Eso es una resonancia. Y Lautaro, sí, me reinteresa el video que hiciste. Sí, mandalo en general. A todos, sí. Proyecto de arte y ciencia, mirá, no sabía que había un proyecto. Sí, el cuatri pasado lo habían hecho así. En la cursada. En la otra cátedra, sí. ¿En la cursada de Física 2? Sí. Posta. Sí, se siente arriba de Puente Saavedra. Chicos. No, es el efecto puente, Facundo, no el efecto túnel. Doy por iniciado el fin de semana. Se decreta. Se decreta inicio del fin de semana. Nos vemos el martes.